buenas tardes. Aquí estamos nuevamente desde nuestro espacio en Latinísima TV. Hoy estamos en Ecos de la Noticia. Ecos de la Noticia, sí, porque seguimos los ecos de sucesos que han sido muy importantes en el mundo y en la vida de las personas. Hoy estaremos hablando de el Papa Francisco, su muerte, legado, y me acompaña el escritor, editor y laico católico Osvaldo Gallardo, camagüeyano. Muchas gracias. De Vertiente, Camagüey. De Vertiente, Camagüey. Bueno, yo soy de Florida, así que estamos en carrocero los dos. Sí, tenemos un camino en común ahí. Sí, yo creo es bueno, finalmente, yo después de haber consultado con otros católicos, incluso autoridades a cierto nivel, me recomendaron que el tema de la muerte y legado del Papa lo podíamos hacer con Osvaldo, porque Osvaldo es un hombre que ha estudiado, que escribe y que tiene un profundo compromiso cristiano y católico. ¿Verdad, Osvaldo? Tratamos. Entonces, vamos a entrar en materia, Osvaldo. Yo sé que no eres especialista en el papado, ni en el Vaticano, pero yo creo que hay cosas que sería buena que nosotros abordáramos un poco que para ubicar a nuestra radio y teleaudiencia, porque recuerden que salimos por televisión en internet y también salimos por radio en internet. Osvaldo, durante mucho tiempo hemos oído por la prensa, por los diferentes medios, la situación de salud del Papa Francisco y los momentos antes de su muerte. Desde tu punto de vista, yo te preguntaría, a pesar de haber tenido una salud deteriorada por tiempo, mantuvo un nivel de actividad alto. Creo que solamente una fe comprometida y un intenso valor personal permite que alguien con una salud tan comprometida pueda hacer tantas cosas, ¿verdad, Osvaldo? Sí, así es. Hasta el último momento fue un hombre que quiso estar presente, ¿no? Y como tú dices, su salud estaba muy comprometida. Lo vimos, o sea, en 12 años de papado se vio un hombre que empezaba joven relativamente, se vio a un hombre que fue deteriorándose, ¿no? Que fue limitando su movilidad. Estaba así, yo digo, no gordo, sino como inflamado por los esteroides. Me imagino que usaría este tipo de medicamentos así para poder respirar con menos dificultad. O sea, era un fin previsible. Era previsible. Gracias, Osvaldo, por esa apreciación general de las circunstancias de su muerte. Osvaldo, muere el Papa y se desarrolla todo un proceso que inclusive hoy pudimos ver algunas imágenes de la despedida que se le dio al Papa. De forma general, de conocimiento general, ¿cuál es el proceso después que muere un Papa? De manera general, sé que no eres especialista en el tema, ayúdame en eso, por favor, para que nuestros tele y radio oyentes puedan tener una idea general. Bueno, la Iglesia Católica es, digamos, muy cuidadosa de la liturgia, ¿no? Como todos sabemos, de la ceremonialidad de los actos de la vida y también de los actos de la muerte, ¿no? El culto divino. Y entonces cuando muere el Papa es un proceso muy interesante, ¿no? Incluso Benedicto XVI, el Papa anterior, tomó algunas resoluciones para aligerar ese proceso. O sea que no estoy así absolutamente enterado, pero sé que hubo algunos cambios. Y Francisco también, a su vez, cuando preparó el momento final, también. Francisco fue una persona que llegó al Vaticano ya haciendo cambios, ¿no? Francisco no vivía en los apartamentos del Palacio Apostólico, o sea, vivía en la residencia de Santa Marta, que es una residencia generalmente para los que están de tránsito, ¿no? Y él quiso vivir allí y eso cambió. O sea, él cambió mucho todos los papas del siglo XX, incluso finales del siglo XIX, todos fueron haciendo gestos que fueron, digamos, quitándole no importancia, pero sí encarando más bien un espíritu de servicio en el papado
y no tanto de realeza, ¿no? Y Francisco llevó eso a su máxima expresión. Pero bueno, es muy interesante, cuando muere el Papa hay que destruir el anillo y el sello personal porque no puede usarlo otro Papa. Se clausuran los apartamentos de él hasta que es nombrado Papa. Inmediatamente se nombra la sede vacante, o sea, la sede papal está vacante. En este caso yo creo que se clausuraron los apartamentos apostólicos, aunque él vivía en Santa Marta. Santa Marta, o sea, que era donde... Sí. Pues claro, Santa Marta no era la residencia oficial del Papa, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, una serie de cosas así van pasando. Por ejemplo, antes las 3 ataúdes los que se usaban. No recuerdo los materiales ahora, no te lo podría decir exactamente, pero sé que el Papa Francisco pidió ser enterrado en solo 2 ataúdes, ¿no? Creo que uno de zinc y el otro de madera, y una madera más sencilla que la que se usaba anteriormente. O sea, son una serie de cosas que forman parte de la tradición de la Iglesia, una tradición milenaria, y también ayuda, digamos, en ese momento de la despedida, ¿no? De alguien que es el líder para millones de personas. Muy bien, creo que de alguna manera, con elementos muy sencillos, has logrado ilustrar lo que para mí es importante que la gente conozca de todo este proceso. Esto es un proceso muy mediático. Es un proceso donde hay mucha información, y nosotros, y les recomiendo a los que nos ven y nos escuchan que traten de buscar información lo más veraz posible. Por eso quisimos estar aquí con Gallardo. Ahora bien, Gallardo, hay más que el cónclave, más que la historia del evento y las características del evento, a mí me parece importante señalar este cónclave como tal, qué significa para la Iglesia, qué puede aportar o no. ¿Hay un rompimiento o no hay un rompimiento con lo que se venía haciendo hasta ahora? Desde ese punto de vista más bien sociológico, ¿qué te parece el cónclave? Yo creo que sí. Sabes que la palabra cónclave viene de conclave, ¿no? O sea, con llave, ¿no? Con llave, cerrado. Cerrado, ¿verdad? Sí. Hay varias anécdotas hasta simpáticas, ¿no? De elecciones papales anteriores. Hubo alguna elección que tomó demasiado tiempo y a partir de ahí se decidió cerrar el cónclave, ¿no? Y entonces hasta en algún momento hasta las personas que los alimentaban a los cardenales, te estoy hablando de siglos pasados, ¿no? Decidían limitarles la comida para que no se sintieran tan bien y se apresuraran en el voto, ¿no? Claro. O sea, son cosas que se han ido contando y que son muy interesantes. Claro, el cónclave, yo creo que, o sea, Francisco no ha sido la novedad. Lo que pasa es que Francisco, cada vez somos más mediáticos. Sí. O sea, fue el primer papa en tener una cuenta en Instagram. Cada vez somos más mediáticos. Juan Pablo II, papa de, o sea, San Juan Pablo II, de muy grata memoria para los cubanos, fue el primer papa que en público miró el reloj. Ya. O sea, como se preocupó por el tiempo, ¿no? Se suponía que un papa era algo así como no de este mundo, sí, ¿no? Claro, sino alguien que no podía estar mirando que el tiempo reloj. Y entonces los cónclaves, no sé, Juan Pablo II fue un papa sorpresa. O sea, nadie esperaba que, como dijo Francisco cuando fue seleccionado papa, vengo de una tierra lejana. Juan Pablo II dijo algo más o menos parecido. O sea, vengo de una tierra, de una lengua extraña. Un papa eslavo, ¿no? Un papa polaco. Y entonces el cónclave yo creo que sí va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Y Francisco se ha encargado de que sea una sorpresa, y si quiere hablamos un poquito de eso también. Sí, claro. Los micrófonos son tuyos. Todo lo que puede echar luz sobre este evento tan importante es válido. Es muy válido. Bueno, el cónclave, Francisco tuvo una febril actividad, digamos, durante sus 12 años de papado, nombrando cardenales, ¿no? Eligiendo cardenales. Francisco, como saben, era un papa que se sintió llamado a acercarse a la Iglesia en las periferias, o sea, a descentralizar, digamos. Enseguida dijo que Roma era la ciudad o la diócesis como primera en el amor. O sea, no tanto ver en Roma un reinado, un imperio, un centro de poder, como una diócesis que encabezaba a las otras, pero porque el Papa vivía allí. Y Francisco se ha preocupado durante mucho tiempo por ir a las periferias, ¿no? Así fue el Papa que visitó las periferias, fue a lugares donde nadie suponía que podía ir, porque no era tampoco centro de poder. Tenemos que decir que fue un Papa que en 12 años no volvió a Argentina, no volvió a su país.
fue a Cuba 2 veces, por ejemplo. Y entonces hay 108 cardenales de 135 que fueron nombrados por Francisco. O sea, por primera vez en mucho tiempo, el cónclave no es mayoritariamente europeo. O sea, digamos, voy a decir una frase que no es muy católica, digamos, ni es muy espiritual, pero las fuerzas de poder están repartidas ahora, ¿no? De diferente manera a lo que se podía esperar. Y eso inevitablemente va a dominar en el cónclave. Pero eso pasó un poco también en el cónclave que seleccionó Francisco. Si bien todos vimos con claridad cuando Juan Pablo II muere, que Benedicto da la homilía del entierro del Papa Juan Pablo II, muchos vimos con claridad que Benedicto iba a ser el próximo Papa. O sea, tuvo allí un discurso, es una homilía que saben que es una reflexión espiritual, pero su discurso, digamos, político de campaña en ese momento era obviamente que iba a ser el Papa siguiente, ¿no? Era muy fácil de decidir, además por la magnitud de Benedicto XVI, en ese momento Joseph Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y entonces cuando yo mismo recuerdo ese momento, en marzo, en Cuba, que yo llego a mi casa y estábamos esperando la noticia, eran alrededor de las 4 de la tarde. En Cuba en ese momento lo que teníamos para ver, no porque fuera confiable, sino porque era inmediato, era Telesur. Y salió la noticia por Telesur directamente. Y yo no sabía, o sea, no entendía lo que estaba diciendo, que era Jorge Mario Bergoglio, el arzobispo cardenal de Buenos Aires. Yeah. Fue una sorpresa. Para el mundo, un primer papa latinoamericano. Y, o sea, los que tenemos fe, sabemos que en un cónclave hay muchas fuerzas, digamos, que quieren preponderar con buena fe, digo, no lo digo como una fuerza política, no es pero los que tenemos fe sabemos que hay algo más allá que mueve una elección como claro, esta, ¿no? En una elección, cualquiera que sea, hay intereses, hay que entenderlo. Y se me ocurre preguntarte, a partir de lo que estabas expresando, continuidad o ruptura, ¿qué representa este cónclave? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. O sea, yo creo que hay personas que quieren tener una continuidad de lo que ha representado el papado de Francisco. Sí. Hay personas que quieren tener una ruptura absoluta. Hay cardenales de la iglesia que lo han expresado, que quieren una ruptura absoluta. Y hay otros que quisieran preservar algunos valores de Francisco, pero inevitablemente volver la barca de la iglesia a otras aguas. A otras aguas. A otras aguas. Preservando, digamos, lo mejor de Francisco. Yo creo que no hay que hacer leña del árbol caído, ¿no? O sea, hay personas que tienen una visión, digamos, más de centro, más ortodoxa de determinadas cosas de la iglesia, pero no así ahora, tanto de ruptura. Déjame hacerte una pregunta que me parece que puede un poco que ayudar, ¿no? Ya sabemos que solo Dios sabe si hay continuidad o ruptura. Y lo otro que quería preguntarte y que me gustaría que me graficaras es, en todo proceso como este de cónclave, de elecciones, ya lo hemos dicho, priman intereses, priman fuerzas de diferente índole. ¿Qué se juega la Iglesia Católica en este cónclave? No es solo la elección de un papa, creo que se juega también ya decía, algunos elementos que pueden influir en el futuro de la iglesia, ¿cierto o falso? Yo creo que sí, yo creo que la iglesia sobre todo debe buscar la unidad, que no es una unidad entendida como todos somos iguales, ¿no? No es una unidad monolítica. No, es una unidad en el amor, y eso yo creo que es lo que siempre se está jugando la iglesia, ¿verdad? La iglesia que tiene su historia de cisma, de desunión. Bueno, sabemos que los cristianos estamos lamentablemente desunidos, ¿no? En muchas confesiones de fe. Y sobre todo también la iglesia católica, que digamos ha conservado una unidad dentro de la diversidad, porque incluso muchas personas no saben que hay ritos dentro de la iglesia católica que no son iguales a los nuestros o son parecidos, que hay otras formas también de ver la fe católica en otros países. La iglesia que es católica, que es universal, yo creo que se está jugando eso todo el tiempo, ¿no? O sea, y sobre todo conservar lo que es patrimonio de la iglesia, que es la fe.
Y que es la fe y que se traduce siempre para los católicos en 3 dimensiones importantes, que es las verdades reveladas, o sea, lo que es la historia revelada en la Biblia, lo que es el magisterio y la tradición. O sea, la tradición vista en lo que ha vivido la Iglesia durante 20 siglos, 21 siglos, y el magisterio precisamente de los papas y de los obispos que han interpretado esas verdades reveladas, que han comunicado esas verdades al pueblo. Y eso es importante en este momento. O sea, una iglesia que pueda conseguir ser depositaria del mensaje de la fe y que lo siga haciendo, digamos, en el respeto a la tradición y en el magisterio eclesial. Muy bien, Gallardo. Se me ocurre pensar, he leído incluso algunos artículos en los que haces referencia a las características de Francisco como papa, como ser humano, virtudes bien ponderadas, otros elementos de su personalidad que hay quien no coincide con él. Yo preferiría hablar de matices o manera de manifestarse ante determinadas situaciones de la vida. Me gustaría que me hicieras una apreciación general de Francisco y después te voy a preguntar una particular. Ahora me gustaría la general desde tu punto de vista. Incluso hoy vi algunas imágenes de Francisco en la defensa del medio ambiente, en la defensa de la naturaleza, el intercambio y la cercanía que tuvo con pueblos originarios de América Latina, por ponerte un ejemplo. Pero sé que hay muchos ejemplos en la lucha por la paz. No sé, me gustaría que redondeara esos elementos de la personalidad de Francisco como papa. Es muy difícil hacer un juicio a una persona que acaba de morir, ¿verdad? Los juicios pertenecen a la historia. Los juicios pertenecen a la historia y a veces una historia reciente es difícil. Uno tiene sus impresiones. Claro, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Tal vez tus impresiones, con todo respeto. Uno tiene sus impresiones. Francisco fue un papa que no dejó indiferente a nadie, yo creo. Eso es importante, sí. Es un hombre que no dejó indiferente a nadie. Imagínate, venido desde Argentina, ahí en el mundo, en el primer mundo, en el mundo vaticano, tuvo amigos y tuvo enemigos, y los va a seguir teniendo incluso después de muerto, amigos y enemigos. Y bueno, fue un papa que tomó decisiones que pueden verse desde un punto de vista controversial, pero así pasó también con Juan Pablo II. Sí, lo sabemos. En determinado momento, y pasó también con Benedicto. O sea, hay personas que olvidamos que todo tiene una dimensión humana, ¿no? Y esperamos a veces algo así que va más allá, que es más grande que nosotros en el otro, ¿no? Y realmente son personas que tratan de hacer lo mejor que pueden. Yo debo recordar que hay algo en la Iglesia Católica que se llama la infalibilidad del Papa, que es cuando el Papa habla ex cátedra, que es cuando único el Papa, la Iglesia lo considera infalible, o sea, que no se equivoca, que es una verdad de fe lo que ha dicho. Una verdad de fe lo que ha dicho. Sí, y eso no se hace muchos años. O sea, después que un Papa dijo que la Virgen María era asunta al cielo, el dogma de fe de que la Virgen María fue subida al cielo, esa fue la última verdad infalible dicha por un Papa para la Iglesia. O sea, que todo lo que han escrito los papas después, no tengo la fecha ahora, no me aventuro a decirte la fecha exacta, pero todo lo que han escrito los papas después no ha sido verdad de fe. O sea, es su apreciación sobre algo, porque entonces hay personas que se escandalizan, ¿no? Cuando alguien puede emitir un juicio o un criterio sobre algo que hace un papa o una persona de la iglesia que es su superior, ¿no? Y entonces uno, con mucho respeto por las personas, puede tener, digamos, ideas diferentes sobre qué deben ser las cosas. Francisco no dejó indiferente a nadie. Francisco, yo creo que el legado fundamental de Francisco fue esto de ir a la periferia, que era una obsesión de él desde que era arzobispo y cardenal en Argentina, en Buenos ¿no? Aires, sí. O sea, era un hombre muy humilde, un hombre que predicaba esa humildad, un hombre que era cercano a las personas y que siempre prefirió las periferias, ¿no? Más que los grandes centros de poder, lo demostró después, ¿no? En su actuar. Y yo creo que ese es el legado fundamental de él. O sea, un hombre que estuvo cerca de los pobres y cerca de los humildes y que fue una voz que los acompañó en determinados momentos. Muy bien, me parece
acertado lo que estás diciendo, incluso para fundamentarlo. Estuvimos viendo imágenes, por ejemplo, de Francisco, el lugar en Buenos Aires donde comía empanada, la estación del metro que habitualmente montaba, el espacio del metro donde habitualmente se sentaba, los zapatos que utilizaba, incluso los zapatos que después usó como papa. O sea, son detalles que pudieran parecer superfluos, pero que te dan elementos de las características y de la personalidad de alguien al nivel del Papa. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que el hecho de ser jesuita tiene alguna significación o tiene alguna relación con ese estilo de vida? ¿Cómo no? Ser argentino y ser jesuita marcó su papado, ¿no? Sabemos de la comprensión que tienen los jesuitas de esa misma realidad, ¿no? Sí. De tratar la humildad, de acercarse a los más desvalidos. Eso es muy jesuita de su parte. O sea, el trabajo ese de promoción humana es muy jesuita, ¿no? De tratar de acercarse, de educar también con los más pobres. Eso es una vocación muy jesuítica. ¿Qué crees de la relación y la presencia de Cuba en el papado de Francisco? Bueno, Francisco fue los últimos 3 papas han ido a Cuba, ¿no? Francisco fue el único papa que ha ido a Cuba 2 veces. Y Cuba fue, estoy casi seguro, el único país que visitó 2 veces. Claro, fue como una especie fue en un vuelo de tránsito, ¿no? En una parada de tránsito para después de su visita, que había sido en septiembre, creo, del 2015, unos meses después, en febrero, si mal no recuerdo, hizo una parada de tránsito para encontrarse con el patriarca Kirill de Moscú. Un encuentro que la hacía... Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿verdad? Un encuentro que hacía 10 siglos que no se daba entre un papa y un patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El mismo Kirill que tuvieron ese encuentro, que fue muy importante, al mismo que él llamó después... que era un monaguillo de Putin cuando la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, sí, que ese intento de comunión, digamos, se desarmó un poquito después con esa realidad de la guerra, ¿no? Y entonces Francisco en Cuba tuvo palabras importantes. O sea, ya no era nueva una visita de un papa. Sabemos la situación de Cuba, que sufre bajo una dictadura, y Francisco dijo palabras en Cuba como que la libertad no servía a la ideología. O sea, una libertad no podía servir a la ideología. Tuvo gestos muy cercanos, fue una visita muy cercana. Tuvo un encuentro con las familias en Santiago de Cuba, en la Catedral de Santiago de Cuba. Tuvo un encuentro con los jóvenes muy significativo en La Habana, donde les decía esta expresión de él muy conocida, que le pedía a los jóvenes cubanos que hicieran lío, ¿no? Que hicieran lío, o sea, que hicieran cosas en su vida, sí, que fueran problematizadas, digamos, en el buen sentido, ¿no? Que tomaran las riendas de su vida en ese sentido. Como ya Juan Pablo II en el año 98 le había pedido a los jóvenes que fueran protagonistas de su propia historia, de otra manera, digamos, más elegante, pero esencialmente lo mismo. O sea que si tú analizas la relación de Francisco con Cuba desde un punto de vista pastoral, fue como un pastor allí. Luego hay cosas que han matizado, digamos, esa cercanía de Francisco, que si bien, lo dije el otro día en un artículo que escribí, creo que lo leíste, que si bien fue un crítico del capitalismo salvaje, como le llamaba él, de esa mentalidad económica que arrolla a veces a las personas y que pasa por encima de las personas, debemos decir en honor a la verdad que también tuvo momentos en que fue tácito o fue demasiado medido para criticar a un gobierno como el gobierno cubano, ¿no? O sea, eso es verdad. Fue muy polémico en ese momento. O sea, como jefe de Estado estaba obligado, por supuesto, a ser recibido por Raúl Castro. Eso era normal. Pero que fuera a casa de Fidel Castro fue algo que molestó en ese momento, porque ya eso, o sea, rompía, rebasa la diplomacia, sí, rebasa el protocolo, exacto. Sí, no era que fuera a casa de Fidel, que después recibiera tan afablemente a Díaz-Canel en el Vaticano, que dijera en un momento determinado que tenía una relación humana con Raúl Castro, sí, que es algo que Raúl Castro ha repetido y se enorgullece mucho de que el Papa haya dicho eso. O sea, yo entiendo
la diplomacia, entendemos que hay cosas que la iglesia hace. Trabajé para la iglesia en Cuba 10 años, o sea, conozco los esfuerzos que hay que hacer a veces para poder servir un plato de comida a un pobre o para realizar la caridad con alguien. Pero sí creo también que hay momentos que, yo siempre he dicho que el 11 de julio, por ejemplo, para Cuba fue un parteaguas. Un parteaguas, sí. O sea, fue un momento en que el pueblo cubano hubiera sentido a un papa muy cercano si se hubiera referido en un momento determinado al pueblo que estaba sufriendo ese momento. Porque si bien el pueblo cubano hasta el 11 de julio no había habido esa revolución que significó es un pueblo en la calle, ¿no? Y entonces era difícil enfrentarse, incluso para la Iglesia Católica, al tema cubano. Hasta dónde llegamos, hasta dónde decimos, aunque una carta pastoral como El amor todo lo espera del año 1993 de los obispos en Cuba fue definitiva para que fuera después Juan Pablo II y visitar la isla, ¿no? O sea, una carta pastoral que puso el dedo en la llaga de los problemas que había. Si la ley 30 años después no dice nada que sea tan contundente para este momento, pero en aquel momento sí se ajusta a la realidad histórica. Entonces esperábamos que un papa como Francisco, después del 11 de julio, digamos, apostara por el pueblo. También para relacionarte este tema, o sea, Francisco tuvo con esta dictadura de izquierda latinoamericana, digamos, un punto de vista silenciado, o sea, o un punto de vista prudente, demasiado prudente. No sé, recuerdo cuando la gran contradicción en Nicaragua, cuando el pueblo estaba en la calle, cuando los curas y los obispos estaban en la calle con el pueblo en Nicaragua, en algún momento determinado los periodistas le preguntaron a Francisco en un vuelo sobre Nicaragua, y él decía, no estoy enterado de determinadas cosas. O sea, no se puede decir en el siglo XXI que no estás enterado, ¿no? Y entonces pasó lo mismo, ¿no? O sea, cuando trató el tema desde el Vaticano, habló como si parecía dos grupos en pugna o algo así, y no una dictadura oprimiendo un pueblo. Yo creo que para Latinoamérica esa es la deuda que nos deja el Papa Francisco. O sea, yo creo que Cuba, Nicaragua, incluso Venezuela, merecían que Francisco hubiera tomado un punto de vista más cercano al pueblo en su lucha por la libertad. Una postura más vertical, pudiéramos decir. Sí. Independientemente de los temas de protocolo, no de enfrentamiento. Fíjate, no estoy diciendo yo. No, la verticalidad no siempre quiere decir enfrentamiento, ¿ok? No le tocaba a él. No estoy pidiendo un papa que dijera Díaz-Canel y una mala palabra, o fulano es un tirano. Hay otras maneras. Hay otras maneras. Porque siempre recordaremos a Juan Pablo II diciendo en la Plaza de la Revolución que la democracia era el sistema más humano hasta el momento. O sea, si bien no es perfecto, era el sistema más humano, y hablando de los sistemas totalitarios, ¿no? Y era el año 1998, ha llovido mucho de la fecha. Sí, razonaba sobre una idea de la visita de Juan Pablo II, cuando él decía que Cuba tiene que abrirse al mundo y el mundo tiene que abrirse a Cuba. Así es. Hoy vemos que ha habido una intención por parte del mundo de abrirse a Cuba, incluso la propia visita de Barack Obama a Cuba, había todo que incluso me dio el Vaticano. Fue posibilitada por el Papa Francisco. El cardenal Jaime Ortega ya fallecido. Y después hemos comprobado que la apertura en Cuba no ha sido tal como se esperaba. No ha sido. No ha sido. Realmente no ha sido. Creo que esa es la frase. Ahora bien, quisiera matizar un poquito. Sí. Porque incluso, o sea, hay momentos estremecedores de Francisco. Por ejemplo, es un hombre que, bueno, cuando la guerra en Ucrania tomó una posición también bien definida sobre el asunto. Y no sé, hay una imagen que me impresiona a mí, que respeto mucho, que es el Papa Francisco de rodillas en el piso, besando los pies de los líderes de Sudán del Sur, con estos conflictos que hay, pidiendo la paz. O sea, que es un hombre que es indudablemente amante de la paz. Pero con estos países de Latinoamérica yo creo que no hizo lo que debía hacer, y lo que debía haber hecho era tener, digamos, unas palabras sobre el pueblo en un momento determinado, pedir que pararan los abusos, que el pueblo no sufriera lo que estaba sufriendo en ese momento, y eso no fue así. Muy bien. Quería un poco, que ya llegando al final de nuestro encuentro, quería que me dieras una apreciación general de cómo se mueve
hoy la tendencia con relación a la Iglesia Católica, con relación a, o sea, hasta tu alcance, ¿no? Con relación al movimiento, los feligreses. ¿Estamos en un momento de fortalecimiento o estamos en un momento de retroceso, de avanzada? ¿Cómo lo ves de manera general? Desde tu modesto lugar, ¿no? Yo sé que no tienes la apreciación general. Yo no podría decirte eso porque jugaría a ser adivino, ¿no? O sea, yo creo que Francisco ha dejado un regalo espiritual muy grande a la iglesia, pero también ha dejado varias preocupaciones, ¿no? Te empecé a decir ahorita, pero no terminé la idea porque hemos hablado muchos temas, que deja un cónclave que es, o sea, una formación para un cónclave que es muy, muy diverso, muy diverso. Antes del cónclave se van a celebrar algo que se llama las congregaciones generales, que es donde los cardenales van y hablan sobre temas determinados. Sí. Digamos, no hacen campaña, porque los cardenales no hacen campaña, pero de lo que dicen, las personas simpatizan, y eso fue lo que pasó con Francisco. O sea, en un momento determinado, Francisco habló aquello de salir de la periferia, de una iglesia en salida, no reclinada sobre sí mismo, y gustó esa manera de ver el asunto, ¿no? Y por eso sale Francisco Papa. Ahora, vivimos en una iglesia, o sea, la iglesia, decía Monseñor Adolfo Rodríguez, que fue arzobispo de Camagüey, de nuestra provincia, que está hoy en pleno proceso de beatificación autorizado por la Santa Sede. Decía Monseñor Adolfo Rodríguez que la iglesia crecía y también decrecía en un momento determinado. Joseph Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, tiene unos textos muy interesantes también sobre, digamos que son como proféticos, ¿no? Sobre un declive de la iglesia para volver a una iglesia, digamos, más espiritual, más centrada, más cristocéntrica, ¿no? Más centrada en el testimonio de Cristo. La iglesia sufre hoy en día mucho. Hay mártires de fe en lugares que a veces no nos enteramos, pero la iglesia sigue siendo una iglesia asediada y la iglesia está ahí con los pobres también y con los más débiles, ¿no? Muchas veces esas cosas no salen en las noticias. Las noticias, San Francisco era muy noticioso con estas cosas, con estas anécdotas, pero muchas veces lo que está viviendo la iglesia en el mundo, las noticias no son eco de esa realidad, a no ser agencias que se ocupan de estos temas. O sea, yo creo que el mundo está polarizado. La iglesia, siempre digo, no es un ente allá en el espacio. Los hombres que formamos la iglesia no somos entes fuera de una sociedad determinada. La iglesia forma parte de la sociedad. La iglesia en Cuba hoy, por ejemplo, sufre lo mismo que sufre la sociedad cubana. Sufre temor, sufre represalias, sufre violaciones a la libertad religiosa. Y la iglesia en todo el mundo sufre lo mismo, ¿no? Uno va a una comunidad católica aquí y ve la diferencia ideológica que hay por la división ahora ideológica que está viviendo un país como Estados Unidos, ¿no? Que es, digamos, donde yo me encuentro en este momento. O sea que eso no te lo puedo decir. Esperamos que el Espíritu actúe y que lo que venga en el papado y lo que venga para el mundo sea el mejor bien posible. Pero hay una cosa que es real y que estamos viviendo a todos los niveles, y que se ha dicho también ya incluso por el magisterio en momentos anteriores. Hay una lucha entre el bien y el mal encarnizada ahora mismo, ¿no? O sea, digamos, el príncipe de las tinieblas está actuando con mucha fuerza en el mundo, ¿no? Y entonces los que creemos que Dios es la luz y que tenemos esa visión de la vida, tenemos que tratar de enfrentar esa lucha, ¿no? Y lo primero es que hay que tratar de tener amor. Incluso en estas ideas y en estas divisiones de pensamiento debemos tener claro que son puntos de vista y que la ideología, como decía el mismo Papa, no puede servir a la libertad. ¿Verdad? Sí. Que es la libertad del hombre. Y entonces en esa búsqueda del bien común, que es algo que él también con la doctrina social persiguió mucho, o sea, la libertad debía estar al servicio del bien común, porque la libertad también llevada a un extremo puede ser nociva para la, como decía Benito Juárez, mi libertad termina en donde comienza la de mi prójimo, la de ¿no? mi prójimo, claro. Entonces,
no te puedo responder esa pregunta. Ok, yo creo que de alguna manera, de manera general, te acercaste al área donde estás, hasta donde llega tu visión, que para mí es lo más importante. Ahora, yo creo que me has ayudado a mí y a los que escuchan y ven este programa, nos has ayudado a entender algunas cosas de la actualidad cristiana en la Iglesia Católica. Hemos hablado de eso, te comenté, soy bautista, pertenezco a una congregación bautista, pero no tengo ningún tipo de problema en intercambiar con un hermano también en Cristo. Ahora, hemos hablado del Papa, pero hay algo que me interesa y me llama la atención y no sé si lo podrás hacer ante cámara. Cuando te presenté como editor y escritor. ¿En qué momento está el escritor Gallardo? Yo soy un escritor estéril. Ya. O sea, mi carrera fue más bien de editor mucho tiempo. Sí. Entonces, esa cercanía con los libros que siempre tuve, edité muchos libros. Escribí un libro de poesía que publiqué en Cuba en el año 2009, sí, que tuvo varios premios y me satisface porque aunque es el único libro de poesía que he publicado, todos los poemas de ese libro están publicados en varias antologías que se han hecho en Cuba. O sea que algo bueno tenía el librito, ¿no? Que cada poema fue y son como 10 antologías, o algo así. Y yo escribo cuando llegué aquí, que me dediqué a lo que se podía, a lo que encontré rápidamente, que fue trabajar con las maletas en el Aeropuerto Internacional de Miami y hacer Uber. Yo escribía para Facebook. Yo escribía para Facebook constantemente. Hace un tiempo, Dagoberto Valdés, el querido amigo de Pinar del Río, a quien posiblemente conoce, Dagoberto Valdés, que es el director de la revista Convivencia, me dice: Gallardo, yo vi unos poemas tuyos en tu libro, si tú me dieras unos poemas nuevos para Convivencia. Yo me quedé así pensando y dije: Dagoberto, poemas yo no escribo hace tiempo. Y me dijo: ¿tú estás seguro? Me puse a buscar en Facebook y encontré cosas que no recordaba que había escrito. Hice una compilación, se la mandé a Dagoberto y él está feliz con lo que publicó. Sí, también la había escrito en prosa, me imagino. No, en poesía también, poesía, o sea, eran poesía también, pero las escribía y las ponía allí. La vida diaria aquí, tú sabes que es muy... Y bueno, he trabajado para varias publicaciones. Lo más reciente que hice puedes encontrar artículos míos en la página de la Fundación Nacional Cubanoamericana, que escribí artículos con asiduidad. O sea, soy un articulista, ¿no? Más bien un articulista. He publicado alguna pieza narrativa, por eso hace muchos años, y la narrativa no es algo que me interese. Ya. Entonces, de momento estás, como diríamos, haciendo pequeñas cosas, ¿no? Bueno, ves, cuando algo me provoca así, escribo un artículo como este. He leído algunas cosas en los últimos tiempos. Siempre soy así, un escritor por provocación. Por provocación. Bueno, Gallardo, quería preguntarte, ¿cómo te has sentido? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la manera y la dinámica en que llevamos el programa? Muy bien, muy agradable. Unas preguntas que me han sacado un poco de paso porque, como te decía, no soy una persona de manejar cifras o tener claridad en la fecha, en los datos históricos, ¿no? O sea, no, pero bueno, me gusta. He hecho una reflexión contigo. Claro, ¿qué pasa? ¿No? Y te explico muy rápido, un poco que para terminar. Nosotros en esta plataforma tenemos un espacio que se llama Gente como tú, en el que la gente como tú y como yo viene, cuenta su testimonio y casi siempre resulta motivador para otras personas. Pero ¿qué pasa también? Yo sentí la necesidad a veces de hablar de temas que están sucediendo, de noticias, que aunque no lo haga de manera inmediata, casi nunca lo hago de manera inmediata porque prefiero esperar a que pase el tiempo, se asienten las aguas, documentarme. Y entonces, bueno, por eso casi que estás estrenando junto con la gente de Dominicana y Nueva York y la doctora Varinia, que me ayudaron con el problema del jet set de la discoteca. O sea que las primeras noticias y lo de los aranceles, o sea que es el tercer programa que hacemos desde la plataforma o con el tema de Ecos de la Noticia. Y muy cercano, porque hoy fue enterrado el Papa Francisco. Y hoy fue enterrado el Papa Francisco, o sea que incluso recuerda que lo queríamos hacer la semana pasada y por razones ajenas a nuestra voluntad no se pudo hacer, y fíjate si Dios es grande que dijo, bueno, hoy que van a enterrar al Papa Francisco, ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo en buena onda. Aclaro, en buena onda como lo hemos hecho. Hermano, yo te agradezco tu presencia, no sé si querías agregar algo más. No, yo creo que es como te decía, o sea, hay que
esperar el juicio de la historia. Yo creo que Francisco deja un legado como un hombre de su tiempo y rezamos por él. Pedimos a Dios que sea misericordioso en su juicio y en su bondad, y estamos seguros que lo va a hacer, y esperamos por un papa que en aguas procelosas, en aguas revueltas, pueda llevar la barca de la iglesia en comunión y amor con todos los hombres, sí, ¿no? Como también quería Francisco. Como también lo quería, independientemente de sus manifestaciones como parte de este mundo. Yo me despido, pero como buen cristiano me despido desde el amor, así que te quiero abrazar. Normalmente no se hacen programas en vivo, normalmente un entrevistador no lo hace, pero como yo no lo soy, y yo soy, discúlpenme, un simple mortal, pero que además somos hasta de la misma provincia. Así que, permíteme. Bueno, soy un poco difícil de abrazar, pero con gusto. Dale, Guajiro, te quiero. Y nos estamos viendo nuevamente, ¿eh? Muy bien. Nos estamos viendo, gracias. Muchas gracias a ti. Dale. Bueno, y nos vamos.